Ventanas de tiempo. Pelín es el seudónimo con el que Herman firma cada una de sus historietas. Pelín no solo es un buen dibujante, sino también un excelente autor y guionista. De hecho, sus trabajos son traducidos a 18 idiomas. Si bien los personajes de Pelín deambulan por oscuros submundos, él prefiere suavizar este aspecto, otorgándoles a cada uno de ellos un dejo de ternura. Al mejor estilo Hitchcock, Pelín tiene el hábito de incluirse en sus historietas, dibujándose a sí mismo sin ningún rol protagónico, simplemente como un mero extra o como alguien que pasa caminando distraídamente cerca de cualquier escena. La sospecha de que una mujer había sido secuestrada y encerrada en un sótano desvelaba al detective Randelli. Sara, hermana de Raquel, la supuesta recluida en una especie de bodega subterránea, había contratado al detective para que investigara el caso. En la última viñeta de una historieta que aún estaba en desarrollo, Pelín dejaba a Randelli fumando el 30º cigarrillo del día mientras estacionaba su auto sobre Miralles, una de las calles menos iluminadas del barrio Villa Flores. De modo que el Volkswagen negro del detective apenas podía distinguirse. La idea del dibujante era ubicar a Randelli en ese lugar frente a una vieja y lúgubre casona que exhibía el número 3273 en una de sus paredes. El dato con el que contaba el detective era que en ese lugar podía estar la mujer secuestrada. Pero esto ocurriría mañana. Ahora tenía sueño, de modo que fue directo a su dormitorio. Cada noche Pelín caía en un profundo pozo ni bien apoyaba su cabeza en la almohada. Sin embargo, esa noche, y como llegada de quién sabe dónde, mientras buscaba sus pantuflas, aterrizó la idea de que debido a su edad de adulto medianamente mayor, comenzaran a dar el presente los olvidos. Si esto ocurre podría afectar mi trabajo, pensó sin preocuparse demasiado. Pero la idea continuó escarbando. Aunque sería lógico que empezaran a manifestarse pequeños olvidos domésticos, solo sería cuestión de estar atento, murmuró en voz baja. Comenzó entonces a revisar sus rutinas diarias y recordó un hecho al que no le había dado importancia. 2 veces había olvidado apagar la hornalla de la cocina, pero para Pelín esto no era significativo porque se trataba de movimientos automáticos casi inconscientes. En cambio, las historietas demandaban concentración, lucidez y un ejercicio constante de la memoria. Pero había algo más, una ventana de tiempo a la que tampoco tuvo en cuenta y que duró más de media hora. Se abrió un día cuando descubrió que el pan que había comprado aquella mañana no estaba en ningún lugar de la casa. En un pequeño esfuerzo por tratar de comprender, recordaba ahora haber saludado al diarero camino a la panadería y de regreso acariciar el perro del vecino. Estos ejercicios de memoria mantuvieron a Pelín con los ojos abiertos más de una hora. Finalmente se acomodó en la cama, hundió su cabeza en la almohada y se durmió. El amanecer trajo bajo el brazo varias ideas sobre cómo continuar con la historieta. Los sueños de Pelín colaboraban frecuentemente para que esto sucediera. Más de una vez sus amigos le escucharon decir: «No sé a qué me habría dedicado si no soñara todas las noches». El café bien cargado y amargo ayudaba también a que una gran cantidad de imágenes que siempre tenían relación con sus obras desfilaran sin pausa por su cabeza. Bebió el último trago de café y se dirigió a su estudio. En el camino, Pelín aumentaba la idea de que en la siguiente viñeta una figura masculina llegara por la vereda a las proximidades de la vieja casona. Pero esto nunca llegó a concretarse, ya que cuando revisó sus dibujos ocurrió lo impensado. Randelli no estaba dentro del auto. Por un instante dudó haber dibujado al detective fumando, ya que en ese momento el cansancio y el sueño lo invadían. Sin embargo, en el borrador, Randelli estaba dentro del vehículo. El borrador era un papel en el que paralelamente bosquejaba cada viñeta. En ese bosquejo el detective aparecía fumando y Pelín jamás dejaba a medias un trabajo. Nunca le había ocurrido nada igual en sus obras. No, él había dibujado a Randelli dentro del auto. Para Pelín la vida real funcionaba como el espejo de un cuento o una historieta en los que cualquier cosa que ocurriese, por inexplicable e irracional que pareciera, era posible. Por lo tanto, la desaparición de Randelli no lo inquietaba.
Entonces no voy a ubicar nuevamente al detective en el auto, dijo en voz baja. Se levantó de la silla y fue a prepararse otro café. Con la taza humeante y un aroma que excitaba sus papilas olfativas, Pelín fue derecho al living, se sentó en su sillón favorito y comenzó a beber. Mientras cavilaba sobre qué dirección darle la historieta después de lo que acaba de suceder, una imagen comenzó a moverse rápidamente y a tomar forma dentro de su cabeza. Veía a Randelli salir del Volkswagen y dirigirse directamente a la casa en cuestión. Luego de esto, Pelín se dijo que si todo se había tornado misterioso, él le agregaría más misterio. Decidió que su historieta se trasladara a la vida real. Es decir, iría directamente de noche a la calle Miralles, buscaría una casa similar a la de su obra y se quedaría dentro del vehículo a esperar. Quizá el manto de misterio fuera develado. Pelín dejó transcurrir 2 días antes de llevar a cabo su plan, tal vez porque internamente abrigaba la esperanza de resolver el caso de otra manera y no tan de película como la que se le había propuesto. Sin embargo, las 48 horas transcurrieron sin respuestas. A las 9:30 de la noche de un lunes lloviznoso subió a su Fiat y encaró hacia el barrio Villaflores. Poco tiempo le llevó a encontrar la calle que a esa hora por la llovizna estaba más oscura que de costumbre. A muy baja velocidad y con las luces altas fue recorriéndola hasta encontrar la enumeración que buscaba. La casona era tal como la había imaginado y dibujado, antigua y de 2 plantas. Pero no estacionó el auto frente a ella, sino que dio vuelta a la manzana y lo hizo 30 metros antes. Apagó el motor y las luces y se acomodó en el asiento a la espera de que algo ocurriese. Y ocurrió. 2 minutos después un Volkswagen negro pasaba lentamente a su lado y estacionaba frente a la casa. Durante más de 30 años, Pelín había convivido con el suspenso y el misterio. Ellos formaban parte de su vida. Las ideas y los pensamientos más enigmáticos, ocultos e indescifrables, brotaban sin pausa de su cabeza. El talento creativo más la excelente combinación de textos con elementos gráficos como globos y onomatopeyas confirmaban sus éxitos editoriales. Aunque nunca había incursionado en las historietas de terror, en ese momento sentía que acababa de abrir una puerta que siempre había evitado abrir. Una sensación de parálisis se apoderaba ahora de todo su cuerpo. Intentó parpadear, pero no lo consiguió. Solo el escape libre de una moto que pasó a pocos centímetros del auto lo sacó abruptamente de aquella situación. Ahora podía parpadear y encender las luces y el limpiaparabrisas. No había dudas, era el escarabajo que le había asignado a Randelli. Y si sucedía lo que había visto mientras bebía el café, una figura masculina saldría del auto y se dirigiría a la casona. A través de la luneta trasera del Volkswagen podía ver los movimientos de una cabeza, mientras suponía que quien estaba dentro era el detective. Cuando aquella cabeza dio un inesperado giro de 180 grados dirigiendo la mirada directamente a su auto, Pelín apagó inmediatamente las luces del Fiat. Fue en ese momento cuando pudo ver claramente el rostro de Randelli. Pelín estaba seguro de que el detective no lo había reconocido porque las luces altas de su auto lo encandilaban. Fue entonces cuando se dijo que debía serenarse y aguardar. Eran las 10:05 de la noche y lo único que veía del Volkswagen era una mancha oscura, pero también vio que en ese momento otra mancha oscura salía del auto y encaraba directamente hacia la casona. Bien pensado, para Pelín podía tratarse de un sueño más de los tantos que revoloteaban en su cabeza durante las noches. De hecho, recurrentemente personajes ficticios aparecían en ellos, en intrincadas historias de misterio, aunque a modo de sensación la irrealidad no dejaba de estar presente. Pero ahora nada de esto ocurría, los sucesos eran secuenciales, no se solapaban unos con otros como en los sueños, y su conciencia lo confirmaba. Una vez más se incluía en una de sus historietas, solo que en esta ocasión lo hacía en la vida real y por primera vez no tenía idea de lo que podía suceder. Lo inquietaba no saber si esta vez tendría algún rol protagónico que pusiera en riesgo su vida. 3 veces se preguntó si no era mejor encender el motor del Fiat y volar de ese lugar, y las 3 veces se respondió que no. No lo haré, se dijo en voz baja. No voy a tener otra oportunidad como esta. Si salgo vivo de aquí y aunque nadie me crea, mis lápices contarán que fui el autor de parte de esta historieta, y el resto quedará librado a la imaginación de quien la mire y la lea. Dicho esto, se acomodó en su asiento a la espera de sorprenderse
con lo que pudiera pasar a continuación. Una noche que se extendía como un negro manto sobre Miralles, se encargó de poner a dormir a un Pelín que ya no conseguía mantener sus ojos abiertos. Eran las 2:30 de la mañana. El arrullo de las palomas posadas en el árbol bajo el que estaba estacionado el Fiat despertó a Pelín a las 7:10 de una mañana soleada. Le dolía la espalda y tenía ambas piernas dormidas. Refregó sus párpados y cuando su visión se aclaró, puso en funcionamiento el limpiaparabrisas y descubrió que el Volkswagen del detective ya no estaba. En ese momento Pelín sintió que la película terminaba. Bajaba el telón y se encendían las luces de una sala de cine. Volvió a refregar sus párpados, masajeó sus piernas y salió del auto. Caminó los 30 metros que los separaban de la casona y se detuvo en la vereda a observarla. Nada de particular descubrió en ese edificio, de modo que regresó a su auto, decidió volver a encontrarse con una historieta que lo estaba esperando y puso en marcha el Fiat y salió de Miralles rumbo a su casa. En el camino, el desconcierto y lo más parecido a la desilusión ganaban espacios en su cabeza. Esperaba otra cosa. A lo que acababa de experimentar, él le habría agregado otros condimentos. Sin embargo, lo que realmente ocurrió cuando llegó a su casa y se sentó frente al tablero de dibujo superó ampliamente cualquier cosa que pudo haber imaginado. Randelli estaba dentro del Volkswagen fumando su 30º cigarrillo. Sobre la cabeza de Pelín sobrevolaban la confusión y la preocupación. Se preguntó si no estaba ingresando nuevamente en un mundo sobre el que no tenía ningún control, de modo que decidió no dejar en el olvido lo ocurrido. Subió a su auto y se dirigió directamente al lugar en el que había estado esa noche. Al llegar a la calle Miralles buscó y encontró el 3273, pero no había allí ninguna casona, solo el Club Social y Deportivo Juventud Unida de Villaflores.